Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Entrenar me enseñó lo mismo que la vida, que no siempre ganas, que a veces duele, que el progreso es lento, pero que la constancia lo cambia todo. Estas son palabras de Judith Corachán, entrenadora y ex atleta española de triatlón. Y ella es nuestra invitada en este episodio. Hola a todos, soy Judith Corachán, soy ex triatleta profesional de media y larga distancia, aunque el deporte sigue presente en mi vida y en mi día a día, y acabo de publicar mi primer libro, que es La fuerza que no se ve, que es mi autobiografía. Judith ha sido en varias ocasiones campeona de España en los eventos de triatlón de media y larga distancia. Además, en 2019 ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Triatlón de larga distancia y otra medalla de plata en el Campeonato Europeo de Triatlón de media distancia en 2022. Hoy nos presenta su libro autobiográfico La fuerza que no se ve. Ese es el episodio número 295 y conversamos con Judith Corachán. Saludos, hoy vamos a tener una conversación que es súper interesante y a mí y retante a la vez porque son las entrevistas que requieren que yo me ponga al día con esta persona que tiene una trayectoria increíble. Primero, bueno, no sé tanto de su trayectoria porque yo estoy en Puerto Rico, ella está en España, y además, pues, no soy el más conocedor de su área donde ella ha sobresalido, pero me encanta ponerme a averiguar, investigar, leer para conocer un poco más sobre nuestra invitada. Hoy vamos a conversar con Judith Corachán, que ella es la autora del libro La fuerza que no se ve. ¿Cómo está, Judith? Muy bien, encantada de estar aquí charlando contigo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Primero, como siempre, todas las entrevistas comenzamos. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Pues nací en Barcelona y vivo en Sant Boi de Llobregat, el pueblo de Pau Gasol. Siempre es la referencia. Wow. Okay. Hemos sido vecinos y nos hemos visto de niños, así que quizá es un pueblo donde han estado siempre grandes deportistas. Sí, sí. Eso de lo veías de niño, pero me imagino como que desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Claro. Mira, normalmente con nuestros invitados pues comenzamos a hablar sobre su niñez, su trayectoria y todo eso, pero como te decía, en tu caso, tú comenzaste desde bien temprano, creo que a los 6 años comenzaste a nadar y a competir. Háblanos un poco cómo a tan temprana edad surge eso en tu vida. Pues la verdad que un poco por casualidad. De niña, pues en el colegio empiezas a hacer natación, te gusta, tus padres te llevan como una actividad extraescolar para que hagas deporte, sueltes adrenalina y al final te engancha, se te da bien, lo compartes con tu hermana y bueno, esos monitores, entrenadores que tienen te animan a seguir y a que des un paso más porque se te queda pequeño esos primeros cursillos de colegio para que nos entendamos y te animan a que te apuntes a un club y a como profesionarlo un poco, ¿no? Y meterte Claro. a competir y demás. Y esos inicios que hasta que no miras hacia atrás después de años no te das cuenta ni cómo han sido, la verdad. Claro, claro. Pero entonces, moviéndonos un poquito antes de entrar en tu trayectoria, tú estudiaste una carrera universitaria relacionada a los deportes. No, realmente estudié en magisterio y de educación especial. O sea, Ok, lo que pasa que sí que es cierto que estando en la carrera de magisterio, que tiene muchas ramas, y una de ellas es el deporte, o sea, el maestro de educación física, dijéramos, yo también, como amante del deporte, pues aproveché y dije, voy a ampliar un poquito más mis estudios y voy a complementar con esa segunda rama de maestra, buscando el tema deportivo. Luego sí que es cierto que aparte de esa carrera universitaria, sí que siempre me ha fascinado el tema de los deportes, entonces he sacado titulación de monitora, socorrista, de fitness, de spinning, de body pump, y entonces
Al final he trabajado muchos años en el mundo del deporte, acabando con sacarme el título de entrenadora de triatlón y entrenadora personal, que es por lo que trabajo. Claro. Por lo menos acá en Puerto Rico, y también en Estados Unidos, en otros países, ¿verdad? La, el que alguien practique un deporte, sea atleta, pues le da la oportunidad de cuando vaya a universidad, pues tal vez entonces tener una beca, tener un alivio en el pago de sus estudios. En tu caso, ¿se da eso de cuando entras a estudiar a universidad, entras por deportes o la cultura ya es diferente en ese aspecto? Totalmente diferente. Ok, Aquí es lo que vemos en las películas ok, y es la realidad de allí, pero en cambio para nosotros es como una película, nunca mejor dicho. De hecho, ahora mi sobrina, que también practica deporte, justamente quizá es eso, es como el sueño americano para poder tener eso, ¿no? Una beca compaginada con unos estudios, pero aquí no pasa. claro, claro. A mí, por ejemplo, en el caso de mi hija, que ella estudió trabajo social, pues ella no era deportista, pero tenía talento para la música, entonces también está la opción de que, bueno, no puedes ser deportista, pero si entras como músico y tocas en la banda de la universidad para los eventos deportivos y todo eso, pues entonces ahí tienes un alivio y eso de verdad te ayuda, por lo menos acá en esta parte del mundo, que a veces estudiar una carrera requiere como que, wow, unas inversiones y unos gastos increíbles. Pero vamos a hablar un poco sobre, comienzas de niña, ¿verdad? Con la natación y todo eso. Incluso en tu libro hablas de que ya a los 16 años tuviste una experiencia un poco traumática, pero eso, a pesar de eso, pues seguiste en la competencia. ¿Cuándo decides hacer esa transición, moverte a intentar otras cosas además de la natación? Bueno, al final es un poco por casualidad, es justamente al revés. Cuando te despides del deporte de competición, en este caso natación, porque tienes que estar estudiando, quieres darle prioridad, porque lo difícil de, como decías bien, de que aquí se compaginen esos estudios con el deporte, no hay ayudas, pero ya no hablamos económicas, sino facilidades para decir, tengo que dejar, me voy a perder este examen de la universidad porque tengo que ir a competir, pues eso aquí no es nada fácil. Entonces hay un momento como que parece que tengas que elegir deporte o estudios. Yo en mi caso elegí los estudios porque creía que era lo que me iba a dar un futuro. La natación además es un deporte que se acaba relativamente pronto. Hay pocos nadadores, por no decirte ninguno, con 40 años, ¿no? Y al final dices, tengo que dedicarme a los estudios ya, entonces dejo la competición de lado, en este caso la natación, pero claro, como amante del deporte que soy, nunca dejo de practicar deporte, entonces hago un poco lo que me apetece y lo que va surgiendo. Pues justamente a la universidad conozco una chica que juega a fútbol sala y me Ok, animo a jugar a fútbol sala. sí. A la vez me motivo a probar el waterpolo porque muchas exnadadoras pues estaban jugando a waterpolo y por buscar ese grupo, ¿no? con el que compartir un deporte. Me aficiono también a correr, me animo con apuntarme a un 10K, o una media maratón, a una maratón, y entre una de esas pruebas me animo a probar un duatlón de montaña, que no tenía ni bici, me la dejan en ese momento, lo gano y ahí entonces un club me anima a que practique triatlón. Y digo, pues voy a probar. Y así fue. Algo bien interesante de tu libro es que cuando tú empiezas a probar el trialo, ¿verdad? Obviamente con elementos de la bicicleta, que no conocías, primero que decías que no tenías bicicleta y segundo que no sabías montarte bien, hacer las transiciones y a veces era frustrante y un poco bochornoso para ti ponerte a aprender esa destreza que para alguna gente es como que básica, pero tú vienes del agua y la bicicleta es algo completamente nuevo para ti. Sí, además soy una persona torpe, tengo que reconocerlo. Puedo ser fuerte, resistente, pero soy torpe. Vamos a ser sinceros. Y además, los nervios me traicionan mucho. Y claro, se junta la torpeza con los nervios y claro, nada puede salir bien. Y claro, para mí lo difícil de una bici es decir, vale, sí, puedo pedalear más fuerte o no, pero claro, tengo que saber cómo puedo meter el plato grande, cambiarlo, que no se me salga la cadena y claro, todo eso requiere una habilidad y luego pues un conocimiento y yo es como que me suben a una bici de golpe sin explicarme realmente que ahí hay dos platos, varios piñones y que cómo se tiene que trabajar todo eso y a mí era el pánico
de poder soltarme de una mano para poder coger el bidón y poder dar un sorbo de agua. Entonces, claro, al final como que te encuentras ahí en esa situación de que quieres competir y quieres hacerlo bien, pero no has empezado por el principio. Y al final es como que, bueno, me faltaron esos primeros pasos que creo que eran necesarios para darme mucha confianza. Claro. Algo también que tú mencionas en tu libro es que eres tímida. Ya dijiste que eres torpe, ¿verdad? Y también eres tímida. Pero lo menciono porque tú decías que al momento de cuando comienzas a competir, cuando comienzas una carrera, es como si te transformaras. Tú te dices que es como si fueras una superheroína y te pones el uniforme de Superman o Supergirl o como sea. Pero entonces es como, yo lo veo como otro mundo, ¿verdad? Que tú vas con un estado mental diferente. Incluso se te hacía difícil antes del evento estar frente al público y preparándote y vistiéndote ante el público, ante la gente que está allí presente. Pero el proceso de tú comenzar la carrera es un proceso de como un interruptor que tú cambias, ¿verdad? Y te conviertes en otra persona. Hablar un poco sobre ese proceso. Pues la verdad que es algo que sobre todo te hace crecer mucho a nivel personal. Ver el hecho de que lo pasas muy mal de niña por esa timidez, que además pues notas que siempre pues han reído de ti al ponerte roja, al eso, al notar que te tiembla todo al hablar en público. Pues claro, aún te hace más pequeñita, ¿no? Y sí que llega un momento, pues cuando llegas más a la edad adulta, tú misma o yo misma, porque sí que es verdad que he sido muy tímida, pero por suerte he sido fuerte, sobre todo mentalmente, y que dices, o sea, no puedo dejar de hacer cosas que quiero por vergüenza, o sea, me niego, ¿no? Claro, Entonces, claro. tú misma, pues empiezas como a intentar salir de esa cueva. Y para mí el deporte fue la mejor escapatoria, porque era donde yo conseguía enmascarar esa timidez de la mejor manera. Entonces, es cierto que al principio, porque es cuando, antes de empezar, te sientes observada, no, pero luego, ya cuando compito, consigo olvidarme de la gente. Entonces, me centro en mi rendimiento, me centro en mis capacidades y claro, cuando acabo y veo lo que he sido capaz de hacer y sobre todo, teniendo en cuenta que soy de las que me gusta esconderme bajo una cueva, pues digo, no, sea, he brillado. Y ya no es porque lo vea la gente, sobre todo para mí era, wow, increíble ver lo que era capaz de conseguir gracias al deporte. Y creo que me enseña mucho a saber también decir, es que también lo puedes hacer en la vida. O sea, es que Claro. no solo es enfrentarte a un reto deportivo, sino que también dices, oye, basta ya, vas a ponerte roja siempre, estoy hablando contigo, me están sudando las manos, pero no por eso voy a dejar de hacer nada que quiera y me apetezca. Y me ayuda mucho a mi crecimiento personal. Claro. Algo que tú mencionas en el libro es que en tus primeros eventos, tú llegabas como, vamos a decir, como no tan consciente de tu capacidad, ¿verdad? Y tú llegabas a esta carrera con unas personas que tú mirabas como que, wow, esta es una dura, esta es una experta, esta es la estrella del evento, esta es la favorita. Y tú no tenías una noción clara, ¿verdad? De cuánto tú. Y esas primeras competencias fueron como primero descubrir que tú tenías esa habilidad y que hacías un buen papel, aun cuando tú pensabas que no tenías oportunidad o pocas oportunidades con todas estas personas que estabas enfrentando. Sí, la verdad que son de las etapas más bonitas, creo que vive un deportista, o por lo menos que he vivido yo, ¿eh? Quizá no todo el mundo le pasa que, bueno, para mí ha sido una carrera como muy progresiva, pero desde el principio es eso, he demostrado unas cualidades sin quizá tener la técnica que ya me sorprendían. Y claro, cuando o sea, tú escuchas a muchos deportistas de quiero ser el mejor, el campeón del mundo o no, y cambio, cuando tú haces algo por hobby, por disfrutarlo, y estás allí sin ninguna expectativa, y lo que dices, mirando a las demás rivales como hasta con asombro, ¿no? Y admiración. Y luego tú te das cuenta que estás luchando ahí delante con ella y que hasta eres capaz de ganar la carrera sin planteártelo, pues al final es algo que tú misma bueno, es que obviamente no solo la recompensa que te aporta la satisfacción, pero sobre todo esa sorpresa es muy curiosa y claro, se disfruta mucho porque ya luego hay un cambio que tú misma reconoces ya que dices, no, es que ahora ya me lo Claro. tengo que creer.
pero esa Sí, sí, etapa sí. hasta que llegas a creértelo y darte cuenta que parece que todo pase por casualidad y sin esperarlo, es algo, la verdad, que ha sido muy bonito vivirlo. Como mencionas, comienzas a sobresalir, comienzas a brillar, a ganar eventos y empiezas a crear vamos a decir, un nombre, ¿verdad? A ser reconocida por tu habilidad. Pero hubo algunos momentos que te hicieron como que, ya sea por salud o por circunstancias externas, que como que te frenaron y te hicieron detenerte. Hablando un poco sobre, por lo menos de tu salud, ¿cuáles fueron esos primeros choques que afectaron tu carrera? Pues lo principal, y que, wow, me tuvo 2 años retirada, obviamente, ni pensaba que iba a volver. Y fue que empiezo el triatlón, como te comentaba, un hobby, se me da bien, me gusta, lo comparto con amigos y de golpe, bueno, la primera alarma es que se me va la regla, ¿no? Que ya no me viene la menstruación. Bueno, piensas, siempre nos pasa a las chicas, los nervios, el estrés, pero claro, eso se va alargando en el tiempo, empiezo a mirarlo a nivel médico y demás, y todo, bueno, ese provoca un desajuste hormonal y al final, pues, un hipotiroidismo. Eso, bueno, ya se le considera una enfermedad y los médicos me aconsejan parar por todo lo que puede ser contraproducente el deporte y más de alto rendimiento con esa enfermedad. Físicamente, eh, bueno, eres otra persona y que necesitas obviamente frenar para volver a reajustar todo y sobre todo se ven afectadas tanto la masa ósea como bueno, todo el tema obviamente, testosterona, progesterona, todo el tema hormonal. Entonces yo ahí digo, bueno, pues ya está, me ha tocado esto, hay que aceptarlo y adiós al deporte. Como en su momento dije adiós a la natación, en este caso, pues una elección personal por los estudios, pues ahora ya está. Sabemos que las lesiones o en este caso, las enfermedades, pues vienen cuando vienen y hay que aceptarlas. Y ya está, simplemente en ese momento yo lo acepto, no te voy a decir que es un momento fácil, pero pienso que solo pienso en el momento de recuperarme para tener una vida saludable de nuevo. O sea, en ningún momento me Claro. vuelvo a plantear entrenar y competir. Pienso en recuperarme para tener vida saludable y volver a introducir el deporte en mi vida como una rutina, pero no como un sacrificio, ¿no? O como con unas expectativas mayores de volver a competir. Pero bueno, pasan 2 años, me dan el alta, empiezo de nuevo a poco moverme, voy a una psicóloga deportiva un poco para decir, bueno, me gustaría volver a competir, no a alto nivel, pero me puede perjudicar. Entonces, bueno, pues me ayuda muchísimo esa figura para poder llevar eso. El no compararme con antes, el saber que ahora ya no quiero competir para ganar, sino para volver a sentirme yo y me ayuda mucho ese trabajo, pero es que la sorpresa es que gano. Es que en la primera carrera ya que hago, Claro. pues gano y es como, pero si no quería. Y bueno, al final acepto las cosas como vienen. Por suerte ese problema de salud se supera y por suerte sigo haciendo triatlón, empiezo a exigirme de nuevo y empiezo a llamarle deporte otra vez de alta competición. Claro. Y quiero aclarar que es que no, me parece que no es que tú no te alimentabas bien, es que a tu entender, tú te estabas nutriendo bien, te alimentabas bien, pero no habías hecho los ajustes de lo exigente que era la práctica que estabas haciendo, que obviamente te puedes alimentar, pero alimentar bien y mucho para poder aportar esa energía que estás quemando en tu práctica. Judith, siempre se habla del el deporte y se habla, pues hay muchos deportistas aficionados, pero ese paso a decir de llamarse profesional, ¿verdad? Que es la parte que requiere como que una destreza o unos aspectos más allá de la competencia. Es que, bueno, si yo quiero dedicarme a esto a tiempo completo o más tiempo, tengo que conseguir dinero, ¿verdad? Tengo que generar ingresos, tengo que buscar auspiciadores, sponsorships o como se llame para poder sostener este estilo de vida. ¿Cuándo decides como que hacer ese cambio, verdad? A aceptar que lo estás haciendo bien, pero que quieres tomarlo de manera profesional. No hay un momento que decida eso, sino que sabes que es algo muy complicado y yo quiero luchar por eso, pero mi primer paso no es
voy a intentar ser profesional con todos esos apoyos que necesito y dejar de trabajar, sino que en mi caso ves que de momento es difícil y más en España, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De que quizá aquí pues cuesta un poquito más, ¿no? Entender ese concepto de ayuda a un deportista profesional, ¿no? Y esas ayudas a nivel estatales pues o de un ayuntamiento. Y entonces simplemente mi entrenador me dice, es que tienes nivel para entrar en la liga profesional, aunque no te dediques a esto y aunque tengas que seguir trabajando. Entonces, al final es como darle la vuelta, decir, bueno, yo de momento no me puedo dedicar a esto porque veo que no tengo ayudas económicas, veo que no tengo sponsors, entonces yo voy a seguir trabajando, pero ¿por qué no? Me voy a apuntar a esa liga profesional, que es simplemente que tu federación te da el reconocimiento con que tus resultados te permiten estar en esa liga profesional. Entonces, como que compito en esa liga profesional, pero sin dejar de tener mi rutina diaria de ir a trabajar. Esto es como si me permites la comparación para que la gente lo pueda entender, pues es como si te ficha el Barça para jugar en el Barça, por decir mi equipo del corazón, pero que sabemos que es un gran equipo, que está disputando la Champions, que está disputando el campeonato de liga, pero que ese jugador, por raro que parezca, está trabajando de lunes a viernes en una oficina. Pues más Claro. o menos esa es mi historia. Entonces, paralelo a eso, intento luchar por a la vez quitarme ese trabajo de lunes a viernes que me permita pues estar a la altura de lo que es un deportista profesional, porque el fin de semana sí que soy profesional del deporte, pero es un poco lo que cuento en el libro, que nunca lo llego a conseguir. Sí. ¿En qué estabas trabajando en esa etapa? ¿Con qué te ganabas la vida? Ujú. Pues trabajaba en un gimnasio, sobre todo, bueno, pasaba prácticamente todo el día, luego ya me reduzco las horas de mañana para hacer solo de tardes y entraba a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y lo que hacía es combinaba tanto, bueno, estar en la sala de fitness como clases dirigidas. Hacía, pues una tarde normal para mí era hacer 2 clases de spinning, un body pump, una clase de tonificación y además por la mañana había entrenado ya mis 4 o 5 horas que podía ese día. Mencionaste hace un momento la ayuda de una psicóloga deportiva, ¿verdad? Has escrito un libro, ya has pasado, estás haciendo otra cosa. ¿Has considerado en este momento o te ves que es algo que te interesa, esa parte de la psicología deportiva? Trabajas entrenando a personas ¿verdad? En trialo y en deporte. ¿En ti ves algo que te llame la atención a ese aspecto mental de ayudar a las personas a esa, como digamos, el aspecto de la psicología deportiva? Wow, es que realmente yo creo que cuando eres entrenador, en este caso de triatlón personalizado, que hablo con mis deportistas prácticamente a diario y es muy importante saber cómo están, cómo se sienten, más allá de si el entreno que les he marcado les ha salido bien o mal, te das cuenta que hago más de psicóloga que de entrenadora. Claro, claro. Y es así. Y la gente también es lo que espera, porque yo entreno a gente amateur, que lo mismo. Tiene un trabajo, tiene una familia, tiene una vida y al final esa persona espera más un mensaje de ánimo, una llamada de comprensión y un vamos de su entrenadora o lo has hecho bien que un ponme el entreno perfecto para que corra más el fin de semana que viene. Y vamos, es que el ser entrenador y psicólogo creo que está muy ligado. Claro. No, y, por ejemplo, tiene que haber una satisfacción diferente, por decirlo de esa manera, en que, por ejemplo, tú entrenas a alguien que está, digamos, que es profesional, que está bien comprometido con su progreso, pero también hay personas que llegan que simplemente no tienen la habilidad y quieren empezar a practicar. Yo recuerdo que yo tenía una amiga que estaba entrenando para ser Ironman, ¿verdad? Y creo que hizo un par de eventos y como parte de su proceso, pues yo empecé a ir con ella a nadar, a aprender a nadar, porque obviamente no es lo mismo, no tengo la habilidad que tú tienes desde tan joven, de tan temprana edad, pero entonces, con estas personas que quieren tal vez mejorar, pero están a un nivel mucho más abajo, yo creo que el, el
el sentido de logro, la satisfacción de progresar y sentir que pueden hacer cosas a nivel mental, ¿verdad? Como mencionas como entrenadora, es, creo que, no sé, una satisfacción diferente a entrenar a alguien que ya está comprometido con su carrera, por decirlo así. Sí, y además lo disfrutan muchísimo más y te exigen muchísimo menos, porque claro, Claro, están muy comprometidos, aparte de esa presión añadida, al final ya es jugar al milímetro y claro, esperas seguir avanzando y realmente es muy difícil. Y en cambio, claro, una persona que es voy a acabar un reto, como es un Ironman, como es algo así, pero sabiendo además, partimos de poco, pues al final, es decir, es como que parece mucho más difícil conseguir ese reto de una persona al revés, que lleva ya mucho tiempo en el deporte afianzada, es mucho más difícil, pero a la vez es mucho más fácil porque tiene una ilusión tan grande y decir, es muy fácil animarles, motivarles bueno, el buscar esa meta que se ha puesto para alcanzar ese reto deportivo que ve tan lejano, pues al final le lleva a que, bueno, pues a que ese día a día sea un camino que acaban disfrutando muchísimo y lo disfrutas tú acompañándoles, porque al final es una doble satisfacción, verle a esa persona feliz y haberle ayudado a conseguirlo. claro. Judy, mira, estaba viendo tu página y obviamente uno de los logros más sobresalientes es que en el 2019 alcanzaste el segundo lugar en el Mundial de Larga Distancia en Pontevedra, que eso es medalla de plata a nivel mundial, que ese es subcampeona. Y obviamente el reconocimiento es evidente, ¿verdad? Pero ¿hay alguna otra carrera que por esa u otra razón haya sido tan significativa para ti en el logro, ¿verdad? De tú haber alcanzado, haber hecho esa carrera. Sí, la verdad que sí. Como bien dices, al final cuando dices subcampeona del mundo, pues vende mucho más, ¿no? O sea, el título ya Claro. parece que es mucho más obvio y sobre todo pues corres con tu selección, se intuye, ¿no? Cuando vas con el mono, en este caso de España, o da igual del país que sea, pero se entiende que estás ya en un mundial, te has buscado la Ujú. selección a ti, la elegida para que defiendas esos colores y es verdad que, bueno, pues como bien dices, pues es un poco el resultado que parece más clarificador, pero sí que hay otras carreras que son mucho más duras, mucho más importantes, pero quizá cuesta como más explicarlas, ¿no? Como si te dijera, eso, ganarlo en Brunman, que es uno de los triatlones más duros del mundo, en Francia, no solo por la dureza de la bici, de la carrera a pie y porque es un poquito más larga de lo normal. Piensa que casi una hora y media más de lo que tardaría en otra carrera de la misma distancia y además el prestigio que tiene. Entonces, la victoria, por ejemplo, de Brugman, y fue meses después del Mundial, para mí es una de las más brillantes de mi carrera. Mira, hay algo que desde afuera, ¿verdad? El espectador puede ver cuando estás en el podio, la medalla y todo eso, pero leyendo tu libro y pues, escuchando tu historia, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que complican todo y uno no se da cuenta, ¿verdad? La primero que tú dices que padeces de síndrome de Raynaud, así que se llama, se produce Raynaud. Yo no sabía lo que era eso y me tuve que poner a averiguar. También escuché en otra ocasión que estabas en una carrera y unos vecinos, sufriste hipotermia y creo que te caíste y unos vecinos te recogieron y te acogieron en su hogar hasta que te recuperaras. O en otra ocasión, vi leí en el libro que estabas en el proceso de quedar embarazada para tener familia y el día antes de una carrera perdiste el embarazo y al otro día corriste. Son detalles que son como que solamente la persona que está ahí, tú como atleta, que sabes el reto y lo complicado que es y realmente quien puede apreciar verdaderamente cada victoria, cada segundo, tercer, cuarto lugar, lo que sea, tú sabes realmente lo que significa para ti, ¿verdad? Para mí eso, pues me parece muy importante. Háblanos un poco sobre todas esas dificultades que has tenido que enfrentar. Pues la verdad que el libro era la oportunidad perfecta para hablar de esto y más cuando acaba tu carrera profesional, porque pasan dos cosas. Una, que no quieres quejarte, porque para un deportista profesional, no solo a nivel personal, creo que también resta para uno mismo, pero para la gente,
el que un deportista profesional, o sea, yo antes de una carrera o después de una carrera, diga, no, es que no me ha ido bien, porque es que, claro, no sentía las manos, el espectador además o el oyente lo ve como, siempre se queja. Y es que tú piensas y dices, Claro, ha sido una realidad, pero claro, te lo tienes que como guardar un poco para ti, ¿no? Y eso, no por quejarte, y o al revés, aunque hayas ganado, pero es que he ganado encima con esto. Entonces, lo guardas hasta ahora en mi libro, que ha sido como ya mi etapa pasado, ya la puedo contar con tranquilidad. Y luego pasa otra cosa que es decir, cada uno tiene algo. O sea, sé que hay un claro, corredor al lado, pues igual que tiene colon irritable, y igual tiene que tener cuidado porque el estómago se lo destroza. Otra persona que tiene diabetes, cómo se alimenta en carrera. Entonces, al final, que es bueno, algo que te intentas convencer tú para decir, oye, tú tienes este problema, pero hay otros que tendrán otros, e intenta que eso no te restre, ¿no? Y a la vez en carrera, intentar que eso, a veces me sacaba de carrera, pero sobre todo decir, venga, o sea, esto lo vamos a superar y a pesar de lo que estás pasando, de no sentir las manos, vamos a seguir, vamos a luchar y lo vamos a hacer bien, ¿no? Y entonces también es esa superación personal durante la carrera, pero claro, luego quieres compartirlo porque quieres que realmente la gente pueda entender que es que durante 6 horas de bici no has sido capaz de sentirte las manos y decir, es que no claro. puedo cambiar, no puedo coger un gel para tomármelo, se me escapa y es muy difícil de entender, sobre todo cuando otros no lo sufren. Cuando conoces a alguien que lo comparte, a mí también me pasa y dices, bueno, pues tú me entiendes, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que siempre he intentado pensar que dentro de lo malo, digo, hay gente que tiene problemas mayores que tú, quizá, ¿no? Así que en ese caso hay que lidiar con lo que te ha tocado y para adelante. Claro, claro. Mira, algo que me sorprendió del libro cuando uno empieza a leer es, creo fue, no sé si fue en el primer capítulo, pero lo voy a leer aquí directamente. Dice, tú dices, me reconozco como una persona rencorosa, algo vengativa, a quien le cuesta perdonar y que nunca olvida. Y yo creo que eso es como que algo fuerte. Entonces, te pregunto, el proceso de escribir este libro para ti ha sido un proceso de autorreflexión, de autodescubrimiento, de sacar cosas que tú no sabías, ¿verdad? Háblanos un poco de qué tan fácil o difícil ha sido para ti esta nueva disciplina, esta nueva práctica que no tiene que ver nada con tu cuerpo, sino sentarte con calma a escribir. Y por ejemplo, que no sé si esto ya lo sabías antes, pero lo pones ahí y no sé si surge, es un descubrimiento de la parte de escribir este libro. Sí, o sea, ha sido mucho de autorreflexión, de analizarme mucho, pero no de descubrirme. O sea, era como que ya lo sabes, o sea, y es una verdad. Dices, pues soy rencorosa porque te das cuenta que piensas pues en cosas que te han pasado en la vida o gente que te ha hecho daño y no consigo perdonar de todo. Entonces, como digo, también no me siento orgullosa de eso, pero creo que es bueno reconocer los defectos. Soy de las personas que me gusta hablar con transparencia y igual que me gusta pues decir las cosas buenas, creo que también hay que decir las malas y no he descubierto nada nuevo, pero sí la intención de sacarlo, creo que es bueno para que la gente pues, conozca a Judith Corachán como es, como persona, y a la vez yo pues sí que te ayuda a reflexionar y sobre todo a querer seguir siendo mejor persona, que siempre ha sido uno de los propósitos para mí en mi vida. Claro. No, y hay veces que uno sabe algunas cosas y la tiene en su mente, pero cuando uno la habla, es como que es otro paso en la sanación o en la aceptación de quien uno es, ¿verdad? Porque yo digo, que ya lo haya escrito en su libro, para mí es un paso más en autoaceptación y sanar un poco todo eso del pasado. Vamos a tratar de, ¿verdad?, reunir un poco tu historia. Ya después de muchos años de carrera, decides como que primero, hay dos cosas importantes que determinan, yo creo que esta nueva etapa en tu vida es primero la parte de que decides ser madre y creo que cuando experimentas ser madre, según lo que veo tú, es como que se manifiesta otra persona que tú no conocías, que yo creo que eso es lo que yo veo. Y después, pues más adelante decides entonces dejar de ser profesional. Ahora vamos a hablar un poco cuándo ocurren estos dos eventos en tu vida. Pues el deseo de ser madre, obviamente, ya venía de años atrás, y te das cuenta que lo vas aplazando.
porque no quieres dejar tu carrera deportiva. Y claro, una mujer tiene que sacrificar eso, porque inevitablemente, aunque sea para quedarse embarazada, tiene que parar. Y claro, Claro, nunca encuentras el momento de parar, porque te ves bien, estás en un buen momento de forma y claro, te vuelves hasta un poco egoísta en eso, ¿no? En decir, no, 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 voy alargando un año más y lo intentas programar o ir planificando, ¿no? Y claro, tienes un momento que dices, no puede ser. A ver, yo quiero ser madre y hasta te da rabia de ti misma por decir, es que, o sea, te estás volviendo egoísta, porque si ya lo que quieres es, y sobre todo también por tu marido, ¿no? En este caso, que no es solo una cosa de ti, que al final es el que está a la espera porque eres tú la que tienes que engendrar esa vida y al final, pues, sabes que eres la protagonista, pero él está deseando bueno, que seamos padres. Y al final tienes ese momento y dices, no puede ser. O sea, cuando llegue, llegue y ya está. O sea, toca parar y pensar en eso, ¿no? Y siempre es eso, es el momento difícil como mujer de dar el paso. ¿Cuál es el problema? Que luego cuando ya mentalmente estás preparada, luego dices, ah, amiga, esto no es tan fácil, ¿no? Y dices, bueno, también está bien comprobar que las cosas no se pueden siempre planificar y programar, pero los deportistas profesionales tenemos un error y es que vamos con todo programado, estamos tan acostumbrados a esa disciplina diaria, a tener todo con horarios, que claro, te piensas que el hecho de quedarse embarazada, pues también lo puedes programar y en un calendario y no es así, ¿no? Bueno, obviamente luego consigo quedarme embarazada, pero siempre sabiendo que la prioridad va a ser mi hija, pero tú tienes, bueno, o sientes que tu vida quieres que siga y quieres seguir con el deporte cuando seas madre y con el deporte profesional, ¿no? Y es esa lucha como mujer de darte cuenta que no es tan fácil, no solo por la recuperación física, sino porque al final tienes una hija que para mí no soy capaz de dejarla ni 2 minutos. Y claro, es ese choque de emociones que tú no habías contemplado y vuelvo a lo mismo, es como somos tan disciplinados y tan, o en mi caso, tan planificada que me cuesta aceptar que no era tan fácil como pensaba, de dejarle mi niña a mi marido un rato o a mi madre para irme a entrenar y es como si es que no puedo dejar a mi hija, pero es que a la vez no quiero dejar mi carrera profesional porque aunque mi prioridad iba a ser mi hija, no me había contemplado todavía esto, ¿no? Y entonces, wow, es una etapa muy dura, pero no como algo negativo por el hecho de la maternidad, sino como a nivel de mujer, conocer lo que realmente es ser madre y que conlleva sobre todo a nivel sentimental. en el libro, como te mencioné, cuando hablas de la parte de la competencia y cuando estás en medio de una carrera, tú te sientes una superheroína. Pero cuando yo leo la parte del libro, cuando hablas ya de la maternidad, es como la kriptonita ante Superman, ¿verdad? Que se vuelve vulnerable. Y entonces es un proceso, de lo que yo puedo ver, es como que un proceso de descubrir, de sentir que quieres estar cerca de tu hija, pero quieres entrenar. Y si entrenas, te sientes deseando, extrañando a tu hija. Y es como, ¿verdad? Es algo, me parece que es nuevo y profundo para ti. Yo quería leerte algo que me pareció súper chévere, y es que dice en una parte del libro, ya no entreno para ganar, sino para seguir compitiendo, para mantenerme viva, para sentirme bien, para no dejar de ser yo misma, para seguir siendo ejemplo, porque el deporte, como la maternidad, no es renuncia, es entrega. Y ambas juntas se parecen más de lo que jamás imaginé. Que me pareció súper, súper profundo eso de que es descubrir esta entrega en la parte de la maternidad. Sí, la verdad que me cuesta un tiempo. De hecho, decido dejar el deporte profesional cuando mi hija cumple justamente los 2 años. Porque claro, mucha gente cuando lo explicas desde fuera parece que eres madre y ya lo dejas, ¿no? Y claro, al revés, cuando le dices, no, es que no, tenía 2 años. Y entonces alucinan porque dices, uy, wow, si no lo dejaste cuando nació ni el primer año y en cambio lo dejas con dos. Y le digo, sí, es que a mí justamente esos 2 años ha sido el proceso que me ha costado. Obviamente no digo que esos 2 años nadie me haya obligado a nada, ¿no? Ni lo he disfrutado, tanto la competición como la maternidad. Pero me ha llevado 2 años entender bien cuál era o dónde quería estar realmente, porque al final sentía que no estaba
al 100% en ninguna de las dos cosas. Y a mí no estar al 100% a nivel de competición lo tenía asumido, pero no estar al 100% con mi hija sí que me estaba pesando mucho. Y el sentir que como quieres seguir compitiendo, estás con tu hija, pero estás pensando en el entreno, en la competición, entonces que mi hija se duerma pronto para poder descansar, que mi hija no me haga saltar mucho con ella para no cansarme y al final digo, es que eso es lo que no toca, porque luego me iré a competir y rendiré al 70%, pero yo con mi hija quiero jugar al 100% y al final Claro. no lo estaba haciendo. Y claro, me ha costado 2 años asimilarlo todo y entender qué es lo que realmente quería y lo que realmente me importaba. Sí. Algo que me parece bien interesante cuando mencionas eso en el libro es que tú empiezas a mirar a otras personas que son ejemplos para ti. Que tú querías ser como aquella persona o aquella mujer, aquella competidora que es madre y competidora profesional todavía. Y entonces era, yo creo que es como que tú descubrir y decidir cómo tú quieres que sea tu vida. Y tú dices, aunque me parecía chévere que aquella haga eso de esa manera, yo quiero descubrir cómo yo quiero hacer mi vida. Y eso me pareció como una gran revelación, como un gran descubrimiento para ti, de tú decidir, no, no, mi vida es esta, ¿verdad? Yo quiero vivirla así, con mi hija, con el tiempo distribuido de esta manera. Y es como que algo, ¿verdad? Es valentía y a la misma vez como que reconocer, descubrir realmente qué es lo que tú quieres para tu vida. Sí, es que quizá pues lo que vemos desde fuera o las redes sociales o exacto, o sea, tú tienes o lo que un poco la gente lo que espera o lo que pueda opinar, Claro, pues eso nos afecta mucho, ¿no? Y al final también todos, bueno, pues nos guiamos por modelos. Y claro, al final tú coges el modelo que te interesa o el que no, ¿no? Por supuesto. Y claro, inevitablemente cuando tú eres deportista, y quieres ser madre y seguir en el deporte, pues te fijas en ese modelo que lo es, ¿no? Y en esas madres que siguen ganando y siguen estando al más alto nivel, sin también saber quizá lo que están pasando detrás, ¿no? Y yo al final, pues claro, es un poco como el modelo a seguir, pero es lo que hablamos, que dice, además yo justamente no soy una persona que me guste seguir justamente eso. O sea, a mí todo el mundo le encanta, me voy a hacer un tatuaje y yo soy de las que no lleva ninguno porque digo, yo quiero ser diferente a los demás. Y decir, no claro. me gustan las modas. O sea, si todo el mundo es, pues eso, pues ahora me hago un tatuaje porque está de moda y yo siempre he sido, al principio igual me apetecía hacerlo, pero como ves que se lo hace todo el mundo, digo, pues yo no quiero seguir las modas. Yo soy un poco, en ese caso, pues rebelde. Y con este tema, pues me ha pasado lo mismo, ¿no? Lo que pasa que o sea, se dice fácil después ahora de pasarlo, pero claro, es como esa lucha. Yo recuerdo mucho a mi madre, para mí ha sido un apoyo fundamental y también lo digo en el libro, cuando eres madre aún comprendes más a tu madre, Sí, ¿no? Y claro, y aún, o sea, para mí obviamente mi madre siempre ha sido muy importante, pero desde que he sido madre, la figura que tienes con tu madre, o sea, el apoyo de tu madre, para mí es básico. Y yo recuerdo que inevitablemente al principio pues lloraba mucho esos momentos que tenía que dejar a mi hija e irme a entrenar y yo estaba todavía en esa lucha de no querer dejar el deporte profesional y a la vez me iba con pena, pero claro, mi madre es la que me decía, todo pasa y es normal que la eches de menos, pero tú tienes que entrenar. Y mi madre me decía, porque lo que hemos dicho, nunca me he dedicado 100% al deporte profesional, pero en mi casa o en mi entorno lo hemos llamado muchas veces trabajo para entender que para mí era como un trabajo, o sea, era como un doble trabajo. Yo claro. tengo un trabajo de entrenadora y un trabajo de deportista. Y mi madre me decía, es tu trabajo, no lo dejes, te arrepentirás, es tu trabajo. Y claro, yo por una parte ahí seguía y más con el consejo de mi madre, pero yo llego un día que le empiezo a decir a mi madre, es que realmente, por suerte, no es mi trabajo. Yo mis ingresos son los que tengo de entrenadora y otra madre sí que tiene que ir a una oficina o al trabajo que sea y no se puede permitir dejar el trabajo. Pero a mí este trabajo, que es el deporte profesional, por suerte, lo puedo dejar y no me va a faltar mi sueldo. Entonces, claro, encima eso aún te hace convencerte a ti misma porque dices, es que no tengo, por suerte, ninguna obligación ni le tengo que rendir cuentas a nadie. Y a la primera que no le quiero rendir cuentas es a mí, porque yo siento que ya se las he rendido todas. Y ahora lo que quiero es estar por mi hija, ¿no? Y claro, yo entiendo a mi madre ese consejo porque era, sé lo que quiere mi hija y la voy a apoyar y empujar, ¿no?
pero claro, llega un momento que tú ya lo tienes claro. Dices, al revés, ahora lo que quiero es que me apoyes entendiendo que yo necesito hacer esta transición y cambiar mi prioridad. Sí. Judy, ¿cuándo fue tu última carrera, digamos, profesional? Uh-huh. Pues fue en junio del año pasado, que justamente fue el Mundial de Larga Distancia, el mismo que se hizo en Pontevedra, que fui subcampeona. Se repitió la misma sede años después, pero me dio un golpe de calor en el kilómetro 15 y me tuve que retirar. Ok. ¿Y cuándo decides? ¿Cuándo tú dices, voy a escribir un libro? ¿En qué momento? Pues quizá te diría que un mes después, o quizá algo menos, de esa última carrera, porque claro, yo ya en mayo es cuando más o menos acabo de empezar relativamente la temporada, siento que ya no estoy donde quiero, ya no disfruto igual las competiciones y ya lo anuncio. Y ahí lo exteriorizo, lo anuncio y entonces ese proceso de mayo a junio es como mi despedida del triatlón profesional, pero claro, la decisión ya está tomada y yo ahí ya mi cabeza no para de escribir. De hecho, alguna crónica sí que la comparto en la que ya digo, pues, cómo me siento y demás. Entonces, justo después de esa última carrera, es como que tienes esos 2 semanas de transición de entender, vale, ahora ya me he despedido de esto y ahora quiero saber dónde estoy y qué camino tomar y es como la necesidad de explicarlo y escribirlo, sin saber que podía ser libro. Quizá iba a ser solo un blog, como los que hacía después de mis carreras, y sí que era la necesidad de explicar cómo me siento, cómo es ese dolor de dejar el deporte profesional, pero a la vez una decisión que tomas con el corazón y ahí empiezo a escribir, eso me lleva a la maternidad y eso me lleva a decir, esto puede ser un libro. Claro. ¿Y el propósito del libro era simplemente desahogarte, escribir, compartirlo, tu trayectoria? ¿O tu libro es parte estratégica de algo que tú quieres hacer en el futuro? No, o sea, sobre todo es una terapia y una catarsis personal, porque soy de las personas que en cada carrera, si no escribía lo que vivía y lo que me pasaba en competición, no consigo dormir. O sea, Ok. pasaban 3 noches y si yo no conseguía sacar eso, no conseguía dormir. Es verdad que lo saco para mí, pero empiezo a compartirlo, la gente lo sigue, lo lee, le gusta y entonces con el libro me pasa lo mismo. O sea, siento, igual que con las crónicas, siento la necesidad de sacar eso para yo ordenar todo y poner, pues eso, como esas etiquetas a todo, ¿no? Y todas esas contradicciones que decimos, no, es que no quiero dejar el deporte, pero quiero estar por mi hija, entonces necesito escribirlo con calma, expresarlo con claridad para entenderlo yo, para que sea una terapia y poder pasar página por fin, de tener claro que realmente esa etapa de como deportista profesional ha pasado y ahora viene otra. Y claro, en el momento que lo empiezo a escribir, pienso que puede ser un libro y que lo quiero compartir y que la gente lea lo que he vivido. Pero no más allá de que sepan, pues sobre todo, como esas, desde la maternidad hasta mi despedida, cómo lo he vivido desde el otro lado. Lo que pasa que al final, pues, empiezo ya todo a contar toda mi vida, ¿no? Una de las personas que yo he conocido a través del podcast, una de las bendiciones que he tenido, ¿verdad? De conocer mucha gente en el podcast, conocí a un señor que se llama Rubén González. Rubén González, él es argentino, vive en Estados Unidos y en un momento de su vida él quería ser olímpico, él quería ir a las Olimpiadas. Pero él no era muy atlético y era muy flojo, malísimo en fútbol. Y él quería buscar, entonces empezó a buscar deportes. Y dijo, bueno, yo voy a buscar un deporte donde el deporte sea tan malo que la gente no quiere competirlo. Y él descubrió lo que se llama el luge. Luge es como un trineíto, que en deportes de invierno es como un trineo que él va acostado con las piernas hacia el frente. El porciento de personas que se rompen piernas o brazos en ese deporte es muy alto. Y él decidió entrar en ese deporte. Y por su perseverancia logró a representar a Argentina en los Juegos de Invierno cuando no tenían equipo. Y entonces toda una historia increíble. Nada, el asunto es que él, por su perseverancia, él ha estado en 4 Olimpiadas de Invierno en 4 décadas diferentes. Y nunca, ¿verdad? Nunca ganó, pero el deseo era participar, era llegar, era estar allí en ese escenario con los grandes.
Y él ha hecho una carrera primero de escribir varios libros y también una carrera como speaker, como conferenciante, como conferencista. Y básicamente él vive de eso, ¿verdad? Te lo menciono porque yo, leyendo tu libro, leyendo tu historia, yo creo que en ti hay muchas cosas que mucha gente necesita escuchar, ya sea leyendo el libro, pero más allá del libro, yo creo que si te decidieras a expandirte como speaker, como conferenciante, yo creo que serías excelente, porque inclusive, ¿verdad? Cuando hablas del aspecto como mujer, como madre y como competidora, tienes una audiencia que necesita realmente, yo creo que escuchar esas palabras. Así que si algún día yo tuviera la oportunidad de verte, ir a verte en una conferencia, tú como speaker, como conferenciante, sería excelente. Bueno, pues muchas gracias que tengas esa impresión, se agradece mucho. Eh, Nada, me pondré roja, pero si tengo que hacerlo, lo haré y más si la gente puede que, o sea, yo soy de las personas que al ser tan tímida necesito como que la gente me empuje y hay veces que me dice, y sobre todo mi marido dice, es que no te valoras nada. Digo, no, pero a mí ahora como la gente, pues me está diciendo, wow, tu libro es muy interesante y puede gustar y puede enganchar o puede ser, pero yo necesito que la gente me diga, entonces a mí cuando la gente es como ahora, pues habla de tu historia que puede gustar, pues yo encantada, aunque me pueda dar vergüenza, pero lo hago porque me lo están pidiendo los demás. Si no es cierto que me cuesta tener esa iniciativa, pero en parte, para mí, el libro estoy contenta porque al final, pues eso, hasta la gente me ha sorprendido por decir, madre mía, yo vi con lo tímida que es, sabía que podía escribir, Claro. y claro, en un libro me encuentro como más cómoda, ¿no? Que no habla con Sí, público. sí, sí. Pero bueno, sí que es cierto que un poco como bien decías, el libro lo he hecho para mí por una necesidad, pero creo que son temas que es muy bueno compartir y de hecho yo desde el momento que me quedo embarazada tengo muchos miedos, pero luego desde que soy madre, muchísimas deportistas o chicas que quizás hacen deporte, además a edad amateur, me han preguntado mucho, pero entonces, pero puedo correr, pero pasa algo, pero a ti te pasaba esto y me encanta que puedan tener esa confianza en preguntarme cosas, ¿no? Y ahora pues lo mismo, que en el libro puedan leer abiertamente pues esas sensaciones que tenemos las mujeres cuando pasamos por todo eso. Creo que no soy ejemplo de nada, pero bueno, puede ser que lo que yo he vivido pueda ayudar a muchos. Claro, claro. No, y yo creo, vamos, usando la analogía de una carrera, ¿verdad? Muchas veces uno puede estar en una carrera y sentir que no estás haciendo un buen papel, ¿verdad? O que no estás en una buena posición. Pero tal vez hay alguien que está 2 o 3 pasos detrás de ti o 2 o 3 cientos de metros detrás de ti y anhela estar donde tú estás, ¿verdad? Entonces muchas veces, a veces pensamos, yo te digo, yo también soy tímido. Yo toda mi vida yo salía con mi esposa a algún sitio, a un restaurante y yo prefería que ella llamara al mesero porque yo, yo no me gustaba conversar. Pero algo que he descubierto, hay un libro famoso de Dale Carnegie que es de cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Él dice que cada persona tiene un tema que despierta pasiones, que enciende un fuego interno, ¿verdad? Entonces tú a esa persona le pones ese tema y de repente esa persona que es tímida y callada se siente como, se transforma en otra persona porque habla con algo que le apasiona. Y yo creo que en tu caso, la timidez, yo sé que cuando lo que tú haces, lo que tú hablas, el tema que tienes que hablar, yo sé que eso tienes ahí para ser una buena conferenciante. Yo creo que realmente hablas con pasión, lo hablas bien y lo más importante, tienes trayectoria para apoyar lo que dices. No es que, ¿verdad? No, ahí están las posiciones, lo que has alcanzado en tu carrera para apoyar y sustentar. No estés simplemente que estás inventando algo de tu mente, como mucha gente que hay ahora en TikTok y en las redes sociales que hablan y quieren ser, ¿verdad? Motivadores y hablar de muchas cosas que realmente, pues, no tienen eso. Yo, pues, creo que realmente tienes madera, tienes material para Qué hacerlo. bueno, gracias. Lo tengo en cuenta. Sí, sí. Judith, ¿y entonces has pensado en otro libro? No ves por ahí, no te gustó la idea de otro más, otro más. No, de momento no, pero, o sea, no me importa que me lo digan, pero es curioso porque dices, es que hace 4 días que ha salido. O sea, no Ok. llega ni a una semana y hasta gente, pues eso, o sea, hasta el propio día de la presentación, cuando presenté el viernes, y claro, me decían, ¿para cuándo el segundo? Y sí que era como desconcertante porque era decir, wow,
si lo acabo de sacar el primero, o sea, no ha dado tiempo ni a celebrar este libro. Y además, claro, me parece curioso cuando es una biografía, porque dices, pero sí, claro, voy a hacer 42 años y hablo de estos 42 años y para escribir otro necesito algo más de margen de tiempo para escribir, ¿no? Y entonces, como, evidentemente, puede ser de otra cosa, ¿no? Pero esa sensación de decir, wow, es que no me da tiempo a pensar un segundo cuando lo he explicado todo en este, ¿no? Sí, sí. Yo en mi caso escribí mi primer libro en el 2024, en octubre. Y algo importante para mí de escribir un libro es como que, bueno, dicen, no sé si es en una canción de Silvio Rodríguez que decía que el hombre debe tener un hijo, un libro, un árbol, creo, algo así. Y entonces, cuando yo escribí el libro, como que, mira, pude hacerlo. Es cuestión de volver y repetir el proceso. Y entonces yo creo que, verás, si disfrutaste el proceso de escribir, pues ya como que, mira, más adelante puedo volver a hacerlo. Porque es algo que uno ya uno se demostró que uno puede hacerlo. No se descarta, pero vaya, en el momento no lo concibo. Claro, claro. Judith, ¿y dónde te pueden conseguir si alguien quiere saber un poco más sobre ti, conectar contigo, tu página web, tus redes sociales? Pues tengo una web que es www.judithcorachan.com, es mi nombre y mi apellido todo junto, y ahí no solo es donde he ido poniendo pues toda mi trayectoria deportiva, sobre todo, hay documentales o las entrevistas que me han ido haciendo, están todas esas crónicas de carrera desde 2014, cada carrera que he hecho la he escrito y están allí colgadas en la web. Sobre todo hay gente que a veces pues a una competición ya no es por saber cómo lo he vivido yo, ¿no? A un deportista alguna competición, imagínate que quiere hacer el Ironman, como te comentaba, ¿no? Pues el leer la crónica le ayuda a saber cómo es esa carrera, ¿no? De dureza, Claro. cómo es un poco la organización y le da muchos detalles. Y me gusta cuando alguien va a buscar una crónica mía para entender la competición que va a hacer esa persona, ¿no? Y ahí tengo la web y en redes sociales, en Instagram estoy como Judith Corachán me encuentran o Corachán con K y con X, que es como escribo mi apellido eh, desde hace tiempo así, porque era como, ¿sabes eso que por no escribirlo de una forma normal, lo escribes así de una forma diferente, más visual? Sí. Y te pregunto, una última pregunta. ¿El apellido Corachán tiene algún significado? Pues mi padre es el que ha investigado mucho sobre ese apellido. De hecho, gente decía, pues viene de China, viene de fuera o no. Es un apellido que tiene raíces valencianas. Y es Ok, verdad que es como que hay muy poca historia de Corachán porque somos poquitos. O sea, quizá, bueno, en Argentina hay algunos Corachán y a veces nos hemos escrito por redes sociales y acabas uniendo esos lazos porque realmente es un apellido que no ha tenido mucha sucesión y al final los pocos que somos, como somos de esa misma, ese árbol genealógico, ¿no? ujú, Y aquí, bueno, pues por ejemplo, en Barcelona hay una clínica que es Corachán y lo típico, por aquí cuando te dicen tu apellido, la gente que conoce esa clínica, ¿no? Que ha ido al médico allí, pues, Corachán, como la clínica, y yo, no, es que es familia, o sea que, entonces, pero de verdad, ¿no? Es como esa doble, pero dices, claro, y es un apellido que se escucha muy poco y sé eso, que tiene raíces valencianas. No te puedo decir mucho más, porque sé que mi padre en su día estudió mucho sobre el apellido, pero sí que es cierto que no tiene casi arraigo. O sea, lo bonito es que es, bueno, como, no como decirte que somos poquitos, pero te sientes como que aún, no sé, cuando sois, como que no es un apellido como muy común que lo comparte mucha gente, claro. ¿no? Sino que, y bueno, pues mi marido también, entre otras cosas, decidió ponerle el apellido, o sea, en España se lleva que le pongas primero el apellido del padre y él decidió poner el de la madre no solo por una cuestión de igualdad, sino también por el hecho de decir que ese Claro. apellido tan bonito y que tiene tan poca herencia, pues se mantenga. Sí. No, y tu hija que se llama Haru, Sí, ¿verdad? es, Lo dije bien. Que significa primavera. Entonces, como que todo es tan. Su nombre, yo creo que es, ¿verdad? Escogido tan a propósito, ¿verdad? Esperando que eso sea una inspiración, ¿verdad? Una guía para que viva una vida así, ¿verdad? Bien definida, bien clara, bien plena. sí, la verdad que son esas cosas que aparecen como un símbolo que aparecen de repente y ya lo Claro. coges y dices, esto me lo guardo. Claro. Judy, gracias por la oportunidad de conversar, de compartir un poco de tu historia con mi audiencia y realmente
Yo creo que me gustó el libro, yo creo que, ¿verdad? Está muy bueno y puede ser de gran utilidad aún para personas que no le interesa el deporte. Yo creo que realmente, ¿verdad? Y nuevamente, déjame decir algo aquí al final que me gustó, que quiero compartirlo, ¿verdad? Para que la audiencia lo escuche. Y es esta parte que me pareció como que profunda. Dice, la larga distancia premia a quienes no se hunden, a quienes saben esperar, a quienes entienden que una carrera de varias horas no se gana en un instante, sino en 1000 microdecisiones mentales. Yo ahí era invencible. Y me parece súper chévere porque la gente, mira, como habíamos hablado hasta ahora, no es la carrera, es cada decisión, cada acción, cada pequeña acción, cada día que te levantaste a la hora correcta para ir a entrenar, cada vez que rechazaste un alimento o un postre por alimentarte mejor, cada esas decisiones, ¿verdad? Esa secuencia de decisiones y de pequeñas acciones en tu vida son lo que definen lo que va a ser tu vida. Si estás pendiente más que al resultado y no puedes ver las acciones y las decisiones que te llevaron hasta ahí, pues no lo vas a alcanzar nunca. Gracias, Judith, por esta oportunidad. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer y me alegro que te haya gustado el libro y por darme este altavoz de que la gente lo conozca más, aunque no sea triatleta, como bien dices, y te agradece. Sí, súper. Muchas gracias. A ti.